Bienvenidos a V Noticias, el informativo semanal de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas. Un nuevo plenario de la Mesa Nacional de Participación Efectiva de Víctimas se realizó por 3 días en la ciudad de Barranquilla, en donde se programaron temas e iniciativas para fortalecer la atención y la reparación de la población víctima de esta región del país. El plenario de Barranquilla se ocupó de asuntos relacionados con indemnizaciones, socialización de las sesiones de la agenda sobre lo fundamental con las víctimas y los gobernadores, ayudas humanitarias, certificaciones territoriales, protocolo de retornos y reubicaciones y la ruta de la definición militar para las víctimas. Una jornada en la cual involucró primero la participación en el plenario con las víctimas, escuchando a las víctimas, cada una de sus intervenciones, frente a los criterios de priorización, temas de retornos y reubicaciones, toda la implementación de la política pública de atención a víctimas. Allí lo tuvimos en el plenario, escuchando a todos los representantes de víctimas. Por su parte, los delegados de la Mesa Nacional de las Víctimas hicieron énfasis en los programas que se deben consolidar para mejorar su situación en todos los territorios. Fue aprobado el documento del Consejo Nacional de Política Económica y Social COMPES, con el que se garantizará el cumplimiento de la política pública de víctimas para los próximos 10 años. Como una esperanza para las más de 9 millones de personas que se encuentran incluidas en el Registro Único de Víctimas, catalogó el director de la Unidad para las Víctimas, Ramón Rodríguez, la aprobación del documento COMPES por 142 billones de pesos. Lo que buscamos es poder atender a esos 9.143.000 víctimas que están en el registro y que necesitan que se cumpla toda la ruta de atención, asistencia y reparación, y lo que siempre solicitan las víctimas, la reparación integral. Es una forma de demostrar el compromiso por parte del Gobierno Nacional del presidente Iván Duque, respaldando no solamente la prórroga de la ley, sino la prórroga de la ley con recursos y la articulación de todas las entidades. El director de la unidad también agradeció a todas las entidades que participaron en este ejercicio que duró más de 6 meses. En el marco del Día Mundial de la Toma de Conciencia contra el Abuso y el Maltrato en la Vejez, desde la Unidad para las Víctimas se reconoce la importancia de esta población, que representa el 11.7% de las víctimas incluidas en el Registro Único de Víctimas. Desde el Gobierno Nacional se promueven varias acciones para el bienestar de todas las personas mayores. Por eso la Unidad para las Víctimas trabaja de manera integral con el fin de evitar la vulneración de los derechos de esta población, en especial las víctimas, que supera el 1.000.000 de personas. Queremos resaltar a ese 11.7% de la población que se encuentra en el Registro Único de Víctimas, que es mayor de 60 años. Hemos venido trabajando de forma progresiva, gradual, como lo establece la Ley 1448, en todos los procesos. La medida más reciente adoptada por la entidad para personas mayores está relacionada con la modificación de los criterios de priorización para el pago de indemnizaciones. Garantizándole el pago de la atención humanitaria, pero también haciendo modificaciones en la resolución 1049, hoy la resolución 582, que nos permite priorizar no 74 años como lo teníamos, sino bajamos a 68 años. Habíamos cumplido ya con 130.000 personas que tenían ya los 74 años, hoy nos bajamos a 68 años, abriendo un espacio a 120.000 víctimas que pueden recibir su indemnización por solo cumplir los 68 años. Además, la unidad trabaja en la estrategia de recuperación emocional a nivel grupal a 44.922 adultos mayores que accedieron de manera voluntaria al programa. Fue inaugurado el punto de atención a víctimas en Sabana Grande Atlántico. Este punto de atención está ubicado en el Centro de Vida, en el barrio Altos de Betania, y contará con un orientador de la Unidad para las Víctimas. Entre tanto, en Soledad se realizó la reapertura del Centro Regional de Atención a Víctimas, el cual cuenta con los protocolos de bioseguridad e iniciará con la atención de entre 100 y 120 personas diarias, con previo agendamiento. Durante la reapertura también se entregaron 100 cartas de indemnización para las víctimas que esperaban su reparación económica. La Unidad para las Víctimas hizo entrega de dotaciones a la Guardia Cimarrona de San Basilio de Palenque, en el departamento de Bolívar.
La Guardia Cimarrona hace parte del sujeto de reparación colectiva de Palenque de San Basilio La Bonga y está conformada por 80 miembros. Sus orígenes se remontan a los tiempos de Bencos Biojó y fue creada para proteger el territorio ancestral. Desde el momento que se comenzó a construir la aldea Bencos, reunió a todos nuestros hermanos y hermanas y nos dijo, mientras que unos duermen, el otro restos mantienen esos dulces sueños. Desde ahí comenzó la protección del territorio. Esta organización recibió de la Unidad para las Víctimas y el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo PNUD vestimenta tradicional, mochilas, bastones de mando, cufis o gorros de origen africano y ponchos. La entrega también incluyó botas, lámparas y radios de comunicación para fortalecer su funcionamiento. Ahora hacemos entrega de una medida de rehabilitación contemplada en su plan de reparación colectiva. Los recursos invertidos en la entrega realizada a la Guardia superan los 68 millones de pesos. La institución educativa Colegio Mayor de Antioquia firmó una carta de entendimiento con la Unidad para las Víctimas, con el fin de brindar gratuidad en la inscripción y admisión a los distintos programas de pregrado y posgrado, entre otros beneficios. Y esta es una de las medidas que transforma no solamente y mejora la calidad de las víctimas, sino que el cierre de la brecha social, le apunta al cierre de la brecha social y en el tema de la resistencia y la resiliencia que hubo en el pasado donde se perdieron proyectos de vida y que esta es una forma de poder resarcir ese daño que dejó la violencia. En zona rural del municipio de Arauca se reanudaron las acciones del Plan Integral de Reparación con el sujeto colectivo de Caracol, con la participación de la unidad. Rodeados por el río Arauca y la majestuosa sabana llanera, se dio inicio en la sede educativa de la vereda Caracol a la construcción del documento del diagnóstico del daño, que permitirá establecer las acciones reparadoras para esta población afectada por la violencia. Todos hemos conocido el Caracol de antes, recordamos con alegría, algunos con nostalgia, porque perder tantas cosas bonitas que tenía nuestra comunidad a raíz de la ola de la violencia, pues siempre es difícil para las personas. Durante la jornada, las víctimas aportaron opiniones, datos y puntos de vista enmarcados en los hechos que empañaron de dolor y sangre a esta población. Seguir identificándonos como caracoleños, como lo que somos y como lo que hemos perdido alrededor de la violencia que llevamos aquí en el departamento de Arauca. La unidad mantiene el acompañamiento a esta comunidad para avanzar en el plan integral de reparación. Con ayuda de la inteligencia artificial, la Unidad para las Víctimas buscará detectar posibles casos de fraude y así generar una serie de escenarios para prevenirlos. La identificación de posibles fraudes en el Registro Único de Víctimas será uno de los principales objetivos que tendrá la implementación de inteligencia artificial por parte de la Unidad para las Víctimas. El proceso consiste en identificar y hacer unos parámetros de los comportamientos de los fraudes que se presentan en las diferentes etapas, tanto de la declaración, de colocar la declaración, como del cobro de atención humanitaria y el cobro de indemnizaciones. Lo que identificamos allí es hacer unos parámetros, cuáles son esos fraudes y frente a eso generar escenarios para prevenirlos. Con esta herramienta tecnológica se busca establecer una serie de parámetros para saber cuáles son esos posibles fraudes y así generar una serie de escenarios para prevenirlos. Saber cuáles son esas denuncias que se están presentando, tener esos parámetros frente a cómo actuar y cómo poder articular tanto con la policía y fiscalía para detener estos fraudes. Con la prevención de posibles casos de fraude se busca evitar que los recursos de las víctimas caigan en manos de terceros. Hasta aquí el informativo V Noticias. La próxima semana volveremos con el registro de todas las actividades en la agenda noticiosa de la unidad. Gracias por todos los mensajes que envían a nuestras redes sociales. Recuerden que pueden seguirnos en Twitter, Instagram, Facebook y YouTube como @UnidadVíctimas y también ingresando a la página web de la unidad www.unidadvictimas.gov.co.